Hola hermanos, buena tarde. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este espacio creado para ustedes, para que sigamos creciendo, para que sigamos conociendo más acerca de la oración y para que sigamos experimentando nosotros cada vez más estos frutos, ¿verdad? Cuando uno ora, cuando nosotros oramos, cosas suceden, lo hemos dicho. Por eso sigamos reflexionando en la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta del poder que hay en la oración, nos vamos a seguir dando cuenta de ese poder que hay en la oración. Creo que alguna vez, a la mayor parte, nos ha pasado que oramos muchas veces y a veces decimos, es que Dios no me responde, es que no escucho a Dios, ¿verdad? Pero tal vez Dios está llamando. Lo que pasa es que nosotros tal vez no reconocemos la voz de Dios. Escuchamos tantas voces o nos llenamos de tantas voces en el mundo, en nuestro interior, de nosotros mismos, de tantas cosas que a veces eso no nos permite descubrir la voz de Dios, como le sucedió a aquel joven llamado Samuel. Recuerdan que ya hemos compartido acerca de la historia de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Cómo oró insistentemente a Dios pidiéndole un hijo y le dijo, si me lo concedes te lo consagraré. Bueno, pues Samuel es el hijo de Ana, que creció en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Y nos dice ahí la primera carta de Samuel, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel, nos dice que Elí estaba acostado en su cama y sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, ahí donde estaba el arca de Dios. Alguna vez estudiaremos o alguna vez comentaremos acerca del arca de Dios, que era lo que contenía y todo eso. Pero ahí estaba Samuel acostado, ¿verdad? Donde estaba el arca de Dios, y Yahvé lo llamó. Samuel no reconocía la voz de Dios. Dios lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Y respondió, aquí estoy, pero él no sabía que era Dios quien le llamaba, ¿verdad? Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy ya, que me llamaste, ¿verdad? Y entonces Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. O sea, era Dios el que lo estaba llamando, pero Samuel no reconocía la voz de Dios, no sabía que era Dios el que le llamaba. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo, verdad? Dios está llamándonos, Dios nos está respondiendo, y tal vez nosotros, por todas las voces que hay en nuestro interior o las voces externas, no reconocemos que es Dios el que nos está llamando. Y entonces él va con Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar, Yahvé lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, lo llamó por su nombre, ¿verdad? Y se levantó, se presentó ante Elí de nuevo otra vez y le dijo, aquí estoy. Le dijo, puesto que tú me llamaste, aquí estoy, Elí. Y entonces Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y entonces Samuel no conocía todavía a Yahvé. Si lo hubiera conocido, se hubiera dado cuenta que era Dios el que lo llamaba, hubiera escuchado su voz. Por eso es importante, hermanos, conocer a Dios y darnos cuenta cuando nos llama, escuchar su voz. Por eso aquello que dijo Jesús, yo conozco a mis ovejas me conocen, ¿verdad? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y entonces Samuel no conocía todavía a Yahvé y la palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Y cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda a acostarte, y si te llaman responde, habla Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. Hasta aquí la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos debe decir cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos confiadamente a Dios, según dice la carta a los Hebreos, en oración, buscándolo, ahí en el secreto de nuestra habitación, como dice el Evangelio, y nosotros tendremos que aprender a escuchar la voz de Dios que nos llama, ¿verdad? Porque no nos vaya a pasar como Samuel, que Dios nos está llamando y nosotros no descubrimos que es su voz y creemos que es nuestro interior y creemos que es alguien externo, cuando es Dios el que nos llama. Por lo tanto, cuando nosotros oremos, cuando nosotros busquemos a Dios, cuando nosotros entremos en esa intimidad con Dios, tendremos que aprender a descubrir y a escuchar la voz de Dios. Como aquel joven no conocía aún a Yahvé, no conocía aún la palabra de Dios, todavía no conocía, no había tenido esa experiencia, ¿verdad? Pues estaba todavía bajo las órdenes del sacerdote Elí. El sacerdote Elí ya estaba viejo, ya estaba cansado y aún no le había sido revelada la palabra. Y entonces es precisamente Elí el que le dice y se da cuenta que es Dios el que lo está llamando y le dijo, yo no soy el que te he llamado, ve otra vez, acuéstate y cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Y entonces ojalá y a nosotros no nos pase lo que en aquellos tiempos en la renovación yo escuchaba mucho cuando se reflexionaba sobre este texto. ¿Cuántas veces nosotros tal vez le decimos, calla Señor, que tu siervo habla, ¿verdad? Pero cuando nosotros oremos, cuando nosotros hablemos con Dios, no tiene que pasar eso. No tenemos nosotros que hablar y que Él calle, sino nosotros tenemos que callar para que Él siga hablando, para que Él siga diciéndonos en nuestro interior, para que Él siga hablando al oído, para que Él siga pronunciando nuestro nombre. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Le llama por su nombre, le llama Samuel, Samuel.
¿verdad? Y él no reconocía la voz. ¿Por qué? Porque aún todavía no le había sido revelada, todavía no había sido enseñado, instruido. Pero después Elí se da cuenta que es Dios el que lo llama y le dice, ve de nuevo y cuando te llamen dile, habla Señor, habla Yahvé, que tu siervo escucha. O sea, es Dios el que te está llamando. Entonces aprende a escucharlo, aprende a escuchar su voz. Entonces, hermanos, ojalá y que nosotros, cuando nos adentremos en la oración, cuando estemos en esta intimidad, en esta comunión con Dios, nosotros escuchemos la voz, descubramos la voz de Dios que nos llama por nuestro nombre, que me llama Armando, ¿verdad? Y yo lo único que puedo hacer cuando yo conozco a Dios, cuando yo tengo una relación con Dios, una comunión con Dios, una intimidad, es escuchar y descubrir su voz. Dentro de tantas voces, dentro de tanto ruido, dentro de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, aprendamos a escuchar la voz de Dios que nos llama y aprendamos a decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Y escuchar es una actitud del corazón, escuchar es una actitud en el interior, escuchar a Dios, qué difícil es dentro de tanto bullicio, tanto de tantas cosas con las que nos rodeamos y en las que estamos inmersas. Por eso, hermanos, cuando nosotros oremos, escucharemos a Dios hablando en nuestro interior, llamándonos por nuestro nombre, y entonces nosotros tenemos en ese momento que callar para que Él hable. Ojalá, hermanos, que sigamos creciendo en la vida en el Espíritu, ojalá y que sigamos creciendo en esta vida de oración para poder llegar a decirle como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Y reconozcamos la voz de Dios, esa voz que Jesús dijo cuando habló de yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ellas escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque la oveja, ¿por qué? Porque los que somos de Jesús sabemos escuchar su voz y descubrimos su voz en medio de tantas voces en el interior. Dios los bendiga, hermanos. Este es su espacio, un espacio creado para ustedes, ¿verdad? Compartan esta pequeña enseñanza, esta pequeña reflexión para que cada vez sean más los que puedan ser alcanzados y para que cada vez sean más los que puedan ser bendecidos a través de estos momentos de reflexión, de oración. Recuerde, cuando usted ore, cuando yo ore, cuando oremos, ¿verdad? Vamos a poder escuchar la voz de Dios en nuestro interior y vamos a poder decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.